¿Cuál fue tu motivación que te llevó a ponerte frente a una cámara y un micro por primera vez en YouTube? ¿Enfado, hartazgo, vocación de servicio, transmitir, compartir todo conocimiento? Pues no, mira, es que yo siempre he estado más o menos en los medios. Yo me enamoré de comunicar cosas a los 12 años cuando estuve en un concurso de oratoria y tuve mucho éxito. Y siempre me ha gustado comunicar. En el caso de YouTube, básicamente lo que pasó es que yo me di cuenta que no había nadie hablando de ateísmo en concreto hace 14 años cuando empecé el canal. Entonces decidí que había que comentar las cosas, que había que comentar temas de ateísmo en español. Yo fui el pionero, o creo haber sido, si no el pionero, uno de los pioneros, allá cuando lo hacía yo con una webcam horrorosa y se oía el ruido del ventilador de la computadora. Tenía una PC todavía. Entonces, pues básicamente eso. Yo siempre he sido periodista. Al final lo que más me apasionó de toda mi vida es el periodismo. El periodismo es enterarte de algo y contárselo a la gente. Con informarte de algo desconocido o interesante o poco conocido o relevante y ir corriendo a contárselo a la gente. Eso es lo que he hecho pues, prácticamente toda mi vida. Más allá de que he sido escritor y músico y fotógrafo y demás, lo que más me apasiona es esto, comunicar.